Hola a todos y todas, estamos en el segundo vídeo, en mi segundo vídeo explicado, hablado por mí, de cómo pesco yo los calamares a Tip Room. Recordaros que si no habéis visto el primer vídeo, os dejo ahora mismo aquí encima un enlace en la pantalla, en vuestra esquina superior derecha, para que podáis verlo, recomendable verlo antes que este, ¿vale? Y en este vídeo os voy a tratar de explicar un poco, pues algunas de las preguntas que me habéis hecho del anterior vídeo, como pueden ser las mejores horas para pescar los calamares o dónde encontrarlos, y también algo de lo que yo os quería explicar y seguir explicando de cómo los pesco yo a Tip Room, ¿vale? Bueno, pues empezamos. En este vídeo vuelvo a grabar en las horas centrales del día, ¿vale? Y como pesco en horas centrales, tengo que ir un poquito más profundo, así que me voy siempre sobre los 30 metros, 27, 32, y en esas profundidades es donde encuentro a estas horas centrales del día con más facilidad los calamares. Antes de empezar con las explicaciones, os quiero dar un pequeño consejo. Yo siempre procuro tener la cubierta del barco mojada, porque como todos sabéis, la tinta del calamar mancha muchísimo y si está seca la cubierta es dificilísimo después de limpiarla. Se agarra muchísimo esta tinta sin mojar, y si está mojada, pues con pasar un mocho de vez en cuando sale más facilito. Bueno, aquí estoy contestando a un compañero que me está preguntando o que me va a preguntar que cómo está el día para pescar calamares. Y yo le voy a decir pues que para mí está un día perfecto para pescar calamares. ¿Por qué? Porque me gustan mucho los días que están nublados, que están con niebla, o esos días de calma previa a un temporal son para mí perfectos. Ese clima de altas presiones previas a que se arrime el temporal, cuando está calmito, se para el viento, son perfectos para pescar a los calamares bajo mi criterio. Seguro que no os digo nada nuevo si os digo que las mejores horas para pescar calamares son el amanecer, el atardecer y los puntos de cambio de marea, como casi todos los peces que encontramos en el mar. Yo, cuando pesco en esas horas de amanecida o conforme va oscureciendo durante la tarde, busco siempre las zonas menos profundas, me acerco más a la costa, zonas de 10 metros, 12 metros, porque a esas horas de poca luz los calamares suelen subir más a la superficie y buscar zonas de menos profundidad para alimentarse. Y cuando pesco en esas horas y en esa profundidad, siempre intento pescar las capas superficiales del agua, ya que los calamares, como dije antes, suben arriba a comer, ¿no? Para ello ya no uso el mismo tipo de eguis que estoy usando en esta profundidad que estáis viendo en el vídeo, sino que uso unos eguis con mucho menos peso y con profundización mucho más lenta, que bajen más despacito y que se mantengan más tiempo en las capas superficiales. No os voy a poner un trozo de vídeo pescando a esas horas porque no me gusta cómo quedan con poca luz los vídeos. Sí deciros que la técnica cambia bastante a lo que estamos viendo en este vídeo, ya que los jerks al egui no los imprimiremos de forma vertical, no dejaremos bajar el egui nunca hasta el fondo, siempre contaremos unos segundos mentalmente después de que el egui toque el agua para ir rastreando esas capas superficiales, y como os digo, la caña ya pasa a moverse en horizontal. Daremos unos pequeños golpes de muñeca para intentar mover el egui como si fuera un paseante hundido de spinning en las medias capas o casi en la capa superficial del agua, haciendo especial hincapié en
las paradas. En cada parada que hagas entre toques de muñeca y toques de muñeca, la línea siempre lo más tensa posible para notar cualquier toque en el egui. Bueno, todas estas explicaciones las estoy haciendo porque me habéis dicho que os dijese cómo encontrar los calamares. Bueno, yo os he dicho que la mejor hora es el amanecer o el atardecer y pues un poco la técnica que se usa en esas horas, que lamentablemente no os puedo mostrar en ningún vídeo porque no tengo una cámara que me filme bien las horas con poca luz. Pero sí, ahora vamos a hablar de los lugares o zonas donde me gusta a mí pescar los calamares o donde yo los encuentro con más facilidad, ¿vale? Es algo que también me habéis pedido en el anterior vídeo. Para ello, ahora os voy a mostrar unas imágenes a modo ilustrativo, pues de mi equipo de sonda y plotter, también del Google Earth, para que podáis ver un poquito las zonas que yo considero mejores para pescar los calamares. Me cago en Dios. Ahí va de gilipollas. Bien, esta es la primera imagen de mi plotter. ¿Dónde se encuentran mejor los calamares? ¿O dónde los encuentro yo mejor y pescando a tip room? Mi primera norma, siempre pescar en zona de cascajo u arena y nunca sobre las rocas o algas. ¿Por qué? Porque la BC del tip room dice que debemos pescar lo más pegado al fondo posible normalmente y tocando con el egui en el fondo. Si pescamos sobre rocas o algas vamos a perder muchos eguis. Mi segunda norma, siempre intento buscar los calamares o donde yo más encuentro calamares es en las zonas más próximas a los beriles a los que antes nos referimos, a los beriles de roca u algas. Y con las zonas más próximas me estoy refiriendo a los 20 o 30 primeros metros de esa arena o cascajo que está al borde del beril. En esta imagen sería justo la zona que os estoy señalando ahora con el puntero del ratón. Esta línea verde que os señalo ahora también es una piedra con algas que está en el medio del banco de arena. Esta imagen satélite que os estoy mostrando ahora es justamente la zona que os he mostrado anteriormente. Ahora primero os muestro una imagen de satélite. Ese es el beril que separa la zona de piedras y algas de la arena. Y esta la zona de arena y cascajo que tendríamos para pescar los calamares. Aquí veis una piedra en el medio de la arena y toda la que yo considero la mejor zona para pescar calamares, que es justo la zona más próxima al beril de rocas y algas. Y aquí veis la imagen anterior pasada a mi equipo GPS plotter. La línea de separación beril entre piedra y arena, la roca central que os señalaba antes y la mejor zona de pesca, que es la zona de arena entre beriles de roca y algas. No tengo muchas fotos de cómo se ven los calamares en mi sonda, pero bueno, esta es una. Pues aquí os muestro cómo se ven en mi equipo Simrad, concretamente una Evo 3, los calamares, que son estos que os estoy señalando ahora. Como veis, están pegaditos al fondo. El transductor que acompaña a mi sonda es un TM185M de Airmar. Y esto que os señalo aquí, concretamente, es un pez, ya no es un calamar, tiene un arco mucho más definido.
En otras ocasiones me he encontrado esa forma de marcar los calamares, pero haciendo como una especie de columna vertical o también en las capas medias del agua. Ya estamos aquí otra vez en acción de pesca y ahora os voy a hablar de las líneas que yo uso para cargar los carretes que uso para Tip Room. Y las líneas que yo uso son de trenzado, un trenzado fino del P06 al P08. Las razones de por qué uso trenzado en lugar de monofilamento, bueno, pues son las mismas por las que mayoritariamente preferimos usarlo en el spinning. Menor calibre para la misma resistencia, porque tiene una nula elasticidad y por lo tanto mejor contacto y conexión con el eggy y el calamar. Estos trenzados tan finos también me ayudan a evitar, en la medida de lo posible, que la corriente los arrastre y pierda contacto con el señuelo. También le doy importancia al color del trenzado y prefiero que sean de colores muy visibles, muy vivos, como el que estoy usando en el vídeo, que es un PE06 de color verde fluo, muy visible y es de la marca Alpha Tackle. A mí personalmente me gustan los trenzados finos o muy finos, me gustan de 4 hebras, pero ya es una cosa personal, cada uno tiene sus manías. ¿Y por qué colores vivos? Porque me ayudan a ver perfectamente cualquier cambio en la comba que hace el hilo cuando el eggy está bajando. Y esos cambios en la comba del hilo pueden ser tensando o destensándola, me indican que puedo tener una picada de calamar. Yo también uso siempre como bajo de línea fluorocarbono y siempre diámetros finos, pues del 0,23 al 0,26, 0,28 como mucho. El eggy lo ato a este bajo de fluorocarbono de aproximadamente 1 metro, pues mediante una grapa, porque me permite cambiar rápidamente el eggy si lo quiero cambiar de color o de peso. 120 o 150 metros de trenzado son más que suficientes. Ningún calamar va a vaciarnos la bobina. De hecho, la mayoría de carretes específicos tienen bobinas de poca capacidad para mejorar el peso y el lance de estos. Ahora, si os fijáis en cómo agarro yo la caña, con mucha delicadeza y como si fuese casi una copa de vino, con 3 dedos, esto me ayuda a notar cualquier variación en el puntero de la caña, cualquier toque, por muy sutil que sea, de un calamar con la puntera baja, lo más baja posible al agua. Y con esta forma de agarrar la caña se nota de una manera muy clara. Notamos tocar el fondo, damos 3 o 4 jerks, sujetamos la caña con sutileza, volvemos a notar tocar el fondo y repetimos jerks hasta notar que se nos agarra un calamar. Una vez lo clavo, pues hago una recogida lineal y suave, sin apurar el calamar mucho. A veces también me gusta bombearlos, pero ya es por disfrute personal. Muchas veces los calamares cuando están en la superficie es cuando pegan más sifonazos, así que paciencia, dejar que saque hilo y trabajar la puntera de la caña. En el anterior vídeo había tratado de explicaros cómo pesco yo cuando las condiciones son muy buenas, que no tenéis ni deriva ni viento, y lanzando el eggy, que es como a mí más me gusta, pero desgraciadamente no es lo normal. Lo normal cuando estamos en la mar es que tengamos algo de viento y corriente. Por eso que ahora os voy a explicar cómo hago cuando tenemos algo de viento y corriente. Bueno, pues cuando tengo deriva, ya sea por corrientes o por viento, ya no lanzo el eggy, simplemente lo dejo caer debajo de mí, como si estuviese pescando a jigging. Y lo suelto por el lado
del que me voy alejando por la estela del barco, para que nos entendamos, porque así el egui ya se me va separando de la embarcación conforme voy haciendo la deriva. La línea quedará flotando sobre el agua y la veremos descender lentamente hacia el fondo. Cuando la línea pare de verse descender, es que hemos llegado al fondo. Una vez el egui me llega al fondo, doy 2, 3 o 4 jerks, como hago siempre, y mantengo la línea tensa. No me va a llegar el egui tan rápido al fondo como pescando de la otra forma que os expliqué antes, porque el egui se está separando de la embarcación, por lo que muchas veces ya no llega ni a tocar el fondo, simplemente se queda suspendido sobre el fondo pues un par de metros, por lo que cuando ya llevo unos cuantos jerks, el egui se me va separando del fondo cada vez más, vuelvo a abrir el pick-up y lo vuelvo a dejar caer hasta el fondo. Como se ve ahora, ayudo a salir a la línea de la caña y de la bobina para que ésta quede flotando sobre la superficie del agua. Así el egui me baja más rápido al bajar de forma libre y casi sin ninguna fricción en la salida de línea de la caña. Cuando ya llevo un rato en la misma deriva sin picada, el egui ya se me va muy lejos, por lo que lo recojo y vuelvo a empezar. Entre otras cosas porque a medida que el egui se va alejando, también voy perdiendo sensibilidad de contacto con el mismo, ya que la cantidad de línea en el agua hace mucha comba y dificulta mucho notar cualquier toque y mismo notar si he llegado al fondo o no. Aquí se puede ver cómo hago un zigzagueo con la caña para liberar la línea del carrete y de la caña y que ésta quede flotando sobre la superficie y se vaya sumergiendo poco a poco hacia el fondo arrastrada por el egui. Cuando ésta para de sumergirse es que hemos tenido picada o hemos llegado al fondo. Por eso, como dije antes, es importante llevar una línea de color llamativo. En este caso llevo un color verde floro que me permite ver sumergirse poco a poco la línea hacia el fondo. Bueno, como este vídeo me está quedando más largo de lo que yo quisiese, pues haré una tercera parte de cómo pesco yo calamares a tip room, ya que creo que tengo alguna cosita más para contar, ¿vale? Os dejo este lance completo y también un poquito de más acción con música de picadas y calamares, ¿vale? Espero que el vídeo os haya gustado, que me dejéis en los comentarios las preguntas que tengáis y que os suscribáis al canal para estar pendientes de las próximas subidas y del próximo vídeo de calamares a tip room. Un saludo y buena pesca a todos.